Ante odio y claro segmento de dar el último escarmiento, Lorenzo Córdoba lo volvió a hacer. En la última sesión encabezada por el actual consejero presidente, se efectuó una de las anomalías más ruines por parte de este segmento de consejeros, ya que por increíble que parezca, dos de los casos más manchados de índole de corrupción se les dio un inminente carpetazo, dejando así al PRI impune y sin ni una sanción económica detrás. Y para entender aún más este tema, este proceso lleva desde el 2012 en el aire, donde en su momento denunciantes de esos acontecimientos ante el Instituto Nacional Electoral fue Morena y el propio PRD, donde se señaló a los servidores públicos, candidatos priistas y dirigentes, donde en estas propias denuncias se acusaba al propio Alfredo del Mazo y a Emilio Lozoya de estar detrás en el financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto del 2012. Señalados por recibir sobornos millonarios de empresas como Odebrecht y OHL, donde están claramente manchadas y propiamente evidenciadas con pruebas fidedignas. Pero el argumento del propio Lorenzo Córdoba es que la propia Fiscalía General de la República le negó acceso a la información del caso. Y supuestamente, dados estas negativas, el INE se vio obligado a dar carpetazo a uno de los casos de corrupción más ruines y escandalosos de la historia reciente de nuestro país, donde con el cinismo que los valentó a tomar estas medidas, se excusan de la falta de cooperación por parte de la Fiscalía, cuando los mismos consejeros son conocedores que el caso está en un proceso, donde la propia Fiscalía no puede deliberadamente ofrecer información a ni un instituto. El caso más reciente y más actualizado, cuando la UIF, en ese entonces encabezada por Santiago Nieto, solicitó esta misma información a la Fiscalía. Y dado que era un caso en proceso, la UIF se vio con los brazos cruzados. No por esta negativa, se le da carpetazo a uno de los casos de corrupción más importantes de nuestro país, como lo hizo el propio INE. Lo más intrigante de este acontecimiento es cómo los propios consejeros se impregnan de un cinismo incalculable. Veamos las palabras de una de las consejeras señalando los motivos por el cual el INE desestima lo evidente. Bueno, como yo ya lo había adelantado, yo votaría a favor del sentido del proyecto que viene proponiendo declarar infundado este asunto. Y efectivamente, ya también lo acaba de decir el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, sí está probado que hay una circunstancia irregular. Claro que sí, nadie lo está negando. Aquí la única situación es que desde mi punto de vista, porque respeto mucho las opiniones de mis demás colegas, pero para mí no está acreditado que ese recurso se haya desviado para que el PRI fuese beneficiado. Ahora, si bastaría, como lo acaba de decir José Roberto, con que la liga es que hay un militante involucrado, pues entonces de entrada tendrían que quitar a una empresa, ¿no?, que finalmente no tiene ninguna relación con un militante del PRI, ¿no?, que es, si no mal recuerdo, es CIMAX, ¿no?, y CISAS, perdón, y tendrían que quitar de entrada 46 millones de pesos, así de entrada, ¿sí? Entonces, nada más hay que ponernos de acuerdo. O sea, ¿el vínculo va a ser ese o no lo va a ser? ¿Sí? Ahora, si ese es el vínculo, entonces de entrada no tendría que concederse a esa empresa. Pero con independencia de toda esta cuestión, sí hay toda una estrategia, una trama financiera para que esos recursos se fueran dispersando. Pero vuelvo a decir, ¿dónde está la prueba para que se pueda acreditar que eso llegó al Partido Revolucionario Institucional? Ahora, sí, hubo 2 personas que finalmente fueron autorizadas para realizar movimientos bancarios en CEPSA y son militantes del PRI. Y vuelvo a repetir, en el proyecto original jamás la unidad de fiscalización evidenció que ellos hubieran hecho algún tipo de movimiento. ¿Estás autorizado? Pues sí, pero no hizo ningún tipo de movimiento. Y de la otra persona, yo les dije, de Jesús Huerta, sí recibió los cheques por 10 millones de pesos, pero luego los enderezó a otra persona, a Maximiliano Benítez Montoya. Y aquí está la prueba que
ahorita en la página 119, donde se cruza la información con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la propia área del INE, ¿no? Ahora nos dice que Maximiliano Benítez Montoya no tiene ningún tipo, no se encuentra, o no hay ninguna coincidencia alguna dentro de los registros del padrón de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales y locales con registro vigente, ¿sí? Entonces no hay eso. Entonces, claro que es una irregularidad, vuelvo a repetir, qué mal que esto suceda, y no es solamente, discúlpenme, los del PRI, es en todos los partidos políticos donde hemos visto cuestiones irregulares de personas que están vinculadas con ustedes. Y eso sí lo tengo que decir, porque si no se evidencia, pues también no sé si nunca van a poner algún tipo de remedio, ¿no? Ya lo vimos en el asunto anterior, Movimiento Ciudadano, una persona que era su regidor o su coordinador a nivel municipal y que firma contratos, ¿no?, con empresas. Si se están prestando cuestiones irregulares, es algo muy grave. Y lo ideal también sería que en forma oportuna los partidos políticos actuaran para frenar las conductas contrarias a derecho de sus propios militantes, y máxime si son sus dirigentes, ¿sí? Pero bueno, eso ya es una responsabilidad de ustedes. Pero nosotros, bueno, a mí desde mi posición de consejera electoral del INE, creo que lo que nos corresponde es sancionar si de esta cuestión irregular llegamos a la conclusión de que hay un vínculo, ¿no?, y que finalmente ese recurso se utilizó para beneficiar al partido político involucrado. Y como en el caso de Texcoco, vuelvo a repetir, habían 14 millones de pesos y solo se logró evidenciar que 2.2 millones de pesos beneficiaron al partido, y por esa cantidad se les sancionó. Gracias. Y no olvidemos, se dio carpetazo y resolución a 2 de los casos de corrupción que involucran evidentemente al PRI. Pero este último fue aún peor. Y hablamos de la Operación Zafiro, una triangulación de 250 millones de pesos de las arcas estatales de Chihuahua en 2016, cuyo recurso fue a parar a empresas fantasma, donde gran parte de los accionistas de esas empresas eran priistas, donde evidentemente fue recurso desviado para afrontar elecciones en otros estados. Lo diferencial de este caso con el caso Odebrecht es que en la Operación Zafiro sí se contaba con la información necesaria para evidenciar el caso, y donde, por ejemplo, la propia unidad de fiscalización del INE avalaba la infracción en contra del PRI. Pero por increíble que parezca, la votación de los consejeros electorales evitó la inminente infracción en contra del partido tricolor. Los consejeros que votaron por el proyecto que perdona al PRI fueron la propia Adriana Favela, Dania Rabel, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Lorenzo Córdoba, José Roberto Ruiz Saldaña y el consejero Kip Espadas. Y en contra de este proyecto, la propia Claudia Zavala, el propio Ciro Murayama, Jaime Rivera y Martín Faz. Solo 4 consejeros estuvieron en contra de este proyecto, que terminaba brindando y blindando al PRI. Y este mismo acontecimiento era de atribuir y sobre todo de intuir. Se sabía que ante una inminente mayoría, el PRI se vería afectado ante resoluciones que el propio INE no ha sabido esclarecer a lo largo de los años, donde el propio representante de Morena en el INE salió a declarar su descontento bajo las pendientes de las cuales el INE se escuda para dar carpetazo a 2 de los actos de corrupción más controversiales de los últimos años. Escuchemos las palabras del representante de Morena en el INE. Me quiero referir a los 2 asuntos que se han comentado de manera general por las consejeras y consejeros, el 15.2 y 15.12. Miren, la verdad es que están por darse un carpetazo en estos 2 asuntos, en el caso Zafiro y en el caso Odebrecht. Se pueden poner aquí una serie de argumentos, justificaciones, pretextos, pero lo que está sucediendo y lo que va a suceder el día de hoy es que se le va a dar carpetazo a estos asuntos, aun cuando es público y notorio que estamos en presencia de irregularidades graves en materia de financiación de la política e incluso evidentes e internacionales actos de corrupción.
Hoy están declarando infundados estos expedientes y esta situación llama la atención porque se da justo a unos días de que se van algunos consejeros de este Consejo General y pues parecería que traían ese pendiente de darle carpetazo a estos asuntos. Y pues se presenta aquí una justificación, qué buena coartada, decir, no, pues vamos a darle carpetazo porque no podemos investigar, porque la Fiscalía no nos da los elementos para investigar. Es de verdad que una coartada muy buena, pero pues no se cree cuando se ve cómo se ha comportado este instituto y su unidad de fiscalización en investigar otros expedientes, y en particular los que tienen que ver con el partido Morena. Lo refería bien el consejero José Roberto Ruiz en los asuntos que tienen que ver con Morena, y sí se ponen bastante oficiosos, le buscan por una y por otra, e incluso toman notas periodísticas o publicaciones periodísticas para hacer inquisiciones y condenar. La verdad es que aquí se está exonerando en el caso Odebrecht y no se puede decir otra cosa más. Muchas gracias, consejero presidente. La última chicanada por parte de Lorenzo Córdoba, y dando la clara señal que termina fundando el cinismo con el cual ha dirigido este instituto. Pero ante este panorama, no está del todo perdido. Morena y sus aliados tendrán que recurrir al Tribunal Electoral. Todo esto para intentar reabrir el caso. Pero el propio Lorenzo Córdoba no da ni un paso en falso, ya que él mismo sabe que Morena tendría que recurrir a pruebas que tendría que ofrecerle la propia Fiscalía. Y todo esto para que el tribunal reabra el caso. Pero al día de hoy, el caso de Emilio Lozoya no tiene fecha de conclusión, y mucho menos fecha de una resolución. Y ante un panorama así, Morena se quedará con los brazos cruzados. Y nuevamente el PRI se quedará brindado ante la última jugada de Lorenzo Córdoba. Déjame aquí abajo lo que opinas al respecto para sacar y debatir aún más sobre el tema. Te agradecería mucho que me regalaras un muy buen like y que te suscribieras al canal. Yo soy Jarocho TV y nos vemos en el próximo video.